Bendiciones y para ti, feliz día, feliz tarde, feliz noche, dependiendo la hora en que nos veas, nos escuches en esta transmisión. Hoy quiero hablarte sobre la importancia de entender los tiempos y comprender hacia dónde se mueve el mundo. Y por supuesto la materia migratoria es importante. Pero con la llegada del internet, esa parte migratoria ya no es tan importante en función física o personal, pero sí en función corporativa. De ahí entonces la importancia que usted puede prepararse para moverse desde el punto donde se encuentra, con una computadora, con su acceso al internet y poder generar negocios, realizar negociaciones y comprender el mundo de los negocios internacionales con las diferentes materias o herramientas que lo regulan: derecho mercantil, el derecho exterior, derecho financiero, etcétera, etcétera. Nosotros como firma podemos ayudarte en ese sentido. Hoy más que nunca, usted debe entender que nos movemos en la era digital. El mundo ha pasado por diferentes etapas: la etapa de la agricultura, la etapa industrial, para llegar a la etapa de la tecnología, que es el avance tecnológico de la mano con la industria. Pero hoy nos encontramos adentrados ya en la nueva era digital. En tal sentido, ustedes como esa generación de los millennials, la generación X, por ejemplo, la generación Z, que nace entre el año 1997 al 2012, quienes son ya hoy los que se encuentran formando parte en la área de técnicas y estrategias relacionadas para el avance. No en vano, y usted tiene que ver cómo, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos tiene dentro de su tren ejecutivo a muchos jóvenes especializados en lo que le voy a hablar. El punto es, ¿qué puede hacer usted para entrar y trabajar y promoverse en esa área? Lo triste es que muchos todavía continúan pensando que es llegar a un sitio, a un país, para ver cómo me nutro o me alimento de ellos, pero no estoy pensando en qué voy a dar yo, en qué voy a aportar yo. Entonces, hay una gran diferencia entre una migración que llega para aportar, como una persona que llega para hacer carga al Estado. Y en el concepto americano, para que le quede claro, el punto de vista comunista o socialista no entra. Aquí todos tenemos que producir. Entonces, si traes una mentalidad de emprendimiento, una mentalidad de desarrollo, una mentalidad de avance, ¿ok?, el área digital va a ser una gran plataforma para usted. Ahora, ¿cómo mover eso? Si yo estoy en un país tercermundista, o estoy en el sur, o estoy en Centroamérica, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, yo te doy un consejo: que veas de cerca la dinámica política y económica, financiera y fiscal que está manejando el presidente Bukele en El Salvador. He conocido jóvenes que estudiaron aquí, dentro de los Estados Unidos, nacidos en Estados Unidos, que hoy viven en El Salvador. Y son un concepto de outsourcing, es decir, compañías que se constituyeron en El Salvador para darle respuesta a las necesidades corporativas de empresas americanas en el manejo de recursos humanos, etcétera, etcétera. Todo a través de plataformas de internet. Ahora bien, tienes que tener tu empresa dentro de los Estados Unidos debidamente constituida para que puedas entrar con una herramienta legal y manejar operaciones, aún estando usted en el extranjero. Y eso es lo que muchas personas tristemente no explican, y es mi función, enfocado en ayudar a la generación de relevo, que por lo menos tenga las bases para manejar esta situación. De allí entonces que es necesario aprender a manejar todas las áreas digitales y estas plataformas que de repente usted maneja mejor que yo seguramente, porque usted se crió, se educó con la tecnología en la mano. Mientras que nosotros los viejitos estamos luchando para ver cómo aprendemos a manejar un teléfono, ya tu mente está preparada, organizada para no solamente crecer, sino desarrollarte y multiplicarte en este mundo. Ahora, pero necesitas estructuras jurídicas que le permitan operar a tu emprendimiento desde el lugar donde usted se encuentra a nivel global. Quienes le han prestado atención a este punto han sacado bendición del mismo. ¿Por qué? Porque han entendido
cuál es el tipo de operación o de empresa que deben tener para realizar operaciones, por ejemplo, de importación, exportación, desde China, desde otros países productores, desde Estados Unidos. Han entendido los diferentes rubros o productos, cómo se manejan, los commodities que hay en tu país que se necesite en otro país. Pero si resulta ser que tendría que ir a hablar con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, conoce la estructura de tu país y revisa a través de esas entidades gubernamentales inicialmente qué puertas tienen disponibles, abiertas para aquellas personas. Y si no, pues ingresas por el mundo privado. Sí, crear tu propia corporación, en este caso dentro de los Estados Unidos, que te permita manejar hacia todos los continentes desde el punto de vista económico. Comienzas a estudiar cómo se mueve el comercio electrónico, cómo se maneja, cómo puedo tener una cuenta bancaria dentro de los Estados Unidos, aún viviendo en otro país, utilizando mi pasaporte, utilizando la representación de un agente corporativo para que maneje toda esa situación, un agente financiero o un contador para que revise todo lo relacionado con el pago de los impuestos. Entonces, hay que tener un enfoque de autenticidad y un enfoque en los valores y principios. Yo siempre le digo a mi generación de relevo, ahí incluyo a mis hijos, deja de pensar que alguien te va a dar algo. Nadie te va a dar nada. Llegarás a ser presidente de tu propia empresa si la constituye, pero nadie te va a dar el puesto a ti de presidente o de CEO en una corporación que ha sido constituida por otra persona. Ahora, lo que necesitas es aprender. Mira, hay un libro que te recomiendo, que creo que se llama 2020, lo debo tener en alguna parte de mi biblioteca, si no lo presté, cosa que uno nunca debe hacer, prestar libros. Pero ese libro, Harvard hablaba en el año 2015 de lo que iba a ocurrir y sacó un ejemplo de lo que se llama el océano rojo y el océano azul. El océano rojo es aquel donde están todos los que compiten por una sardina o por un pececito, dándose cuchillo para ver quién lo agarra. Eso es pescando a la orilla. El océano azul es navegar a aguas profundas y comenzar a buscar peces grandes. Ahora, hay una estrategia, hay una técnica de trabajo. Sí, tienen que ser empresas con propósitos, enfocadas en iniciar negocios que aborden problemas sociales, problemas ambientales, alineando operaciones con causas grandes significativas. ¿Cómo voy a hacer yo con mi empresa un mejor pueblo, una mejor ciudad? ¿Qué industria voy a promover? La industria del entretenimiento, la industria de los bienes y servicios, la industria de la seguridad médica. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la causa significativa que me mueve a mí para desear y dejar un mundo diferente? Para ello necesitas entonces manejar una comunicación transparente. Sí, mantener una comunicación abierta y honesta con clientes, con empleados, para que fortalezcas la confianza y fortalezcas la lealtad. Mira, vamos a unirnos en esto. ¿Cómo crees tú que todas las computadoras que en su gran mayoría usamos en el mundo comenzó? ¿Cómo llegó Apple? ¿Qué pasó? ¿Se reunieron dónde? Se reunieron en un garaje. Los grandes hombres de la industria han marcado la diferencia porque tuvieron un propósito. Y todo esto, ¿quién no quiere tener, por ejemplo, a un hombre especialista que ha triunfado en su país? ¿Qué otro país no va a querer recibirlo? Es más, fíjate la gran ventaja de trabajar con una moneda fuerte, viviendo en un país con una moneda donde rinda más el dólar que el peso o que el bolívar o que cualquier moneda. Entonces tienes costos operativos reducidos en función del poder adquisitivo monetario. Eso es lo que pasa en este momento con Costa Rica. Si usted revisa, en Costa Rica están la gran mayoría de empresas proveedoras de servicio y soporte técnico para corporaciones grandes americanas. Pero hubo alguien que lo pensó, hubo alguien que lo creyó. Entonces, si usted está teniendo un buen ingreso en su país, si usted está teniendo un buen desarrollo, si usted está teniendo educación y
desarrollo continuo, lo que se dice en inglés Continual Legal Education, si usted sabe cómo utilizar el aprendizaje en línea, si usted sabe cómo crear un network activo, si usted sabe cómo entrar a las plataformas de Zoom y estar en conferencias en California o estar en conferencias en Japón o atenderse, ¿qué necesidad tiene usted de salir a agarrar problemas y luchas en otro lugar? Ninguna. Entonces el problema no es de llegar al punto B para tener lo que no alcanzo en el punto A. No, ese no es el problema. Tal vez en mi generación sí fue el problema. Yo tengo ya 58 años de edad. Entonces han corrido varias gotas de agua, han caído sobre mi cabeza, decía esa canción francesa. Pero hoy por hoy, cuando todo lleva entonces a trabajar y tener flexibilidad y adaptabilidad, entonces, ¿quién no quiere tener en un país a un hombre, a un intelectual, a un hombre que está marcando la diferencia? Es más, es ahí donde aparecen entonces las visas por utilidad pública, residencia por utilidad, porque ese personaje, ese individuo y toda su familia son bienvenidos a cualquier país. Donde el problema migratorio se encuentra es cuando la mano de obra no calificada está llegando a una nación para hacer una carga social. Realmente, si nosotros podemos comprender eso, Estados Unidos no tiene sentimientos, Europa no tiene sentimientos, Rusia menos, Japón tampoco. ¿Qué maneja estas industrias? Intereses. Las corporaciones no tienen sentimientos, tienen intereses. Hay alguien que está pensando que del país A van a ir al país B a rescatar al país B que se metió en un problema político. Bájese de esa nube, papá. Nunca ha sido así, ni será así, salvo que ese país B con sus acciones afecte los intereses del país A. Bueno, ya eso es otra cosa. Pero de gratis alguien se va a ir a meter a decirle, mire, no, usted le abrió la puerta, usted se la cierra, usted lo dejó entrar, usted lo saca. Ese es el mundo corporativo. Para entenderlo entonces tienes que entrar en esa área. No pienses nunca en emigrar a cualquier país pensando que allá yo voy a llegar y alguien me va a dar. No, papá, eso es equivocado, no es así, ¿ok? Pero si tú tienes un propósito en tu vida, si tú tienes un proyecto de vida, si manejas la flexibilidad, la adaptabilidad, si tienes un espíritu resiliente de trabajo y de avance, si no es por aquí, va a ser por allá. Ahí la cosa comienza a cambiar. Entonces, debes enfocarte en modelos de negocios que sean ágiles, ¿ok? Con la implementación de metodologías prácticas que no sean una carga, ¿ok? Esas ideas de negocio, los negocios pyme, se dice en español, allá en México lo tiene pyme. Busca, identifica, investiga. Enfócate en el trabajo remoto, en los horarios flexibles. Esto te lleva entonces a establecer esquemas de trabajo que permiten equilibrar tu vida personal, espiritual, emocional con lo que estás produciendo, porque para ir a la playa no necesitas plata, necesitas tiempo. Pero para quedarte disfrutando del tiempo en la playa necesitas dinero. Entonces hay una asociación entre tiempo, trabajo y dinero. El punto no es cuánto yo gano, el punto es cuánto yo gasto. Entonces, cuando tengas este enfoque de vida, muchos han emigrado, han caminado, países han atravesado, para llegar a un lugar donde aquello que te dijeron que era, no es. Pero yo digo, si estas personas pudieran implementar ese espíritu de lucha, de avance, y no me dejo, en crear su propio proyecto en la zona donde se encuentra, en el lugar, buscar qué hay que hacer, asociarte, qué necesito aquí, qué necesito allá. Créame, si usted tiene una mentalidad de emprendimiento desde una edad temprana, usted no llegará a los años de jubilación sin con qué pasar los momentos difíciles. Es más, los momentos difíciles, por lo que yo he visto, todo el mundo quiere pasarlos en su país de origen. Comienza a revisar entonces cuáles son los programas de emprendimiento juvenil. Comienza a buscar mentoría y apoyo.
Comienza a revisar a través de las embajadas, sí, cuerpos diplomáticos en el país donde te encuentras, qué proyecto hay de expansión, qué hay aquí, que comienza a investigar. Deja de quejarte y comienza a investigar. Deja de preocuparte y comienza a ocuparte. ¿Qué has aprendido? ¿Eres un manejador de las redes sociales? ¿Tienes gerencia en materia tecnológica? ¿Sabes que el mundo ha cambiado? ¿O estás utilizando los teléfonos solamente para ver cosas que no son productivas? Si vas a estar en una red social, ¿cuánto tiempo estoy ahí? ¿Qué bendición tengo? O sea, porque el mayor regalo tuyo y mío se llama el tiempo. Entonces, debemos trabajar y entender que la nación norteamericana no tiene sentimientos, para que le quede claro. Tiene intereses. Y primero resuelven los intereses propios para luego resolver los intereses de los demás. Cuando todas estas ideas las tienes claras, entonces dice, ok, tengo esta idea, voy a manejar esto. Y vamos a trabajar en crear una corporación que te permita interactuar dentro de la Unión Americana con Europa, con Asia, con tu país de origen, donde puedas tener una cuenta bancaria, donde puedas tener tus accesos a financieros de tus dineros en tu país de origen a través de las diferentes plataformas legales permitidas, y esa corporación comienza a crecer, se hace sólida, y de repente esa misma empresa pudiera hacer una conexión con otras corporaciones y usted obtener por trabajo, por producción, por interés nacional un beneficio en materia migratoria, asistir a una conferencia de hombres de negocios, asistir a tal sitio y comenzar a ver cómo se mueve el mundo. Porque créeme, el mejor sitio para vivir es donde uno nació. Tristemente no existen a veces las mejores comodidades. Usted me preguntará a mí, ¿y usted por qué no está en su país de origen? ¿Y usted por qué se fue? Fueron varias situaciones por las que yo salí, pero nunca huyéndole a la realidad económica ni política de mi país, porque a Dios gracias no tengo hasta el momento problemas con nadie. Mi mentalidad es productiva, en avance, y cada quien tiene lo que decidió tener y por lo que decidió luchar. Yo consideré en aquel tiempo, mis hijos ya habían nacido en Estados Unidos, y consideré que para crecer y avanzar en lo que hoy hago, tenía que estar, en ese tiempo no había buena estructura de internet, no había muchas cosas positivas en mi país, y tuve que salir en función, más que todo, por la educación de mis hijos, pero no por mí. Soy de los que creo que cuando uno se propone y se enfoca en avanzar, por supuesto hay sus excepciones, salvo que usted tenga una persecución política, cuando usted tenga una persecución de secuestro, hay cosas que se escapan, y para eso entonces están las leyes también pero hoy le estoy hablando de economía. Hoy le estoy hablando de esa generación que, en cambio de estar perdiendo tiempo bailando el bembo y fumando cosas raras, debieran ponerse entonces a trabajar en lo que hoy está montado. La generación Z en particular prioriza y debes priorizar el bienestar personal. Entonces enfócate en negocios que sean saludables, enfócate en conocer una cultura empresarial positiva, enfócate en tener innovación y creatividad. Identifica qué hace falta donde tú te encuentres. Eso fue lo que dijo Rockefeller. Para cerrar se lo planteo. Rockefeller dijo, si tengo $1, de ese dólar invierto 90 centavos en publicidad y 10 centavos en comprar un cuaderno y un lápiz y comenzar a escribir todas las ideas que vienen a mi mente. Entonces, cuando integras técnicas, cuando integras enfoque, cuando te asocias con un equipo empresarial como el nuestro, que te puede ayudar a ir paso a paso en lo que tienes que hacer, créeme, vas a tener un resultado positivo. Yo soy el abogado Wilmer Estupiñán, abogado venezolano, consultor en inmigración en el estado de Nueva York y asesor financiero también por el estado de Nueva York. Cualquier cosa, contáctanos, que podemos ayudarte. Muchas bendiciones.